Hoy nos adentramos en una historia increíble, la de una civilización que se apaga, la de un reino que sobrevive contra todo pronóstico y la de un legado cultural que, bueno, que brilla hasta nuestros días. Es una historia de lucha, de ingenio y de muchísimo arte. A ver, vamos al lío. La pregunta es de las que te hacen pensar, ¿eh? ¿Cómo es posible que el reino de Granada aguantara más de 2 siglos y medio completamente rodeado por reinos cristianos que eran mucho, mucho más grandes y poderosos? Pues ese es el enigma que vamos a intentar descifrar juntos. Para entender cómo Granada llegó a existir y a sobrevivir, primero tenemos que retroceder un poco y ver de qué ruinas surgió todo. Y el principio de esta historia nos lleva al año 1031, cuando la gran autoridad que mantenía unido al Andalus, el Califato de Córdoba, se derrumba. Con la caída del califato, imaginemos la escena. Al-Ándalus salta por los aires, se hace añicos. Se rompen docenas de pequeños reinos, las famosas taifas. Y claro, esto creó una debilidad tremenda. En lugar de un poder único y fuerte, ahora había un montón de reinos rivales que para colmo se peleaban entre ellos. Eran muy, muy vulnerables. Y esa vulnerabilidad, pues, no tardó en tener consecuencias. Y vaya si las tuvo. La conquista de Toledo, que era una ciudad clave, fue un shock brutal para el resto de taifas. El pánico se apoderó de ellas. De repente se dieron cuenta de que, solos, no tenían nada que hacer contra el avance cristiano. Necesitaban ayuda, y la necesitaban ya. Esa desesperada petición de ayuda abrió la puerta a una nueva etapa en la península, la de las intervenciones de los grandes imperios del norte de África. Pero claro, esa ayuda no iba a salir gratis, ni mucho menos. Tenía un precio altísimo. La historia de este periodo es como un bucle, un ciclo que se repite una y otra vez. Si nos fijamos, es bastante sencillo. Primero, las taifas se debilitan por sus propias peleas. Esto permite que los reinos cristianos avancen y conquisten. Las taifas, asustadas, piden socorro a África. Y entonces, un nuevo imperio cruza el estrecho, frena a los cristianos y ya que está por aquí, pues se queda con todo y unifica al Al-Ándalus por la fuerza. Primero llegaron los almorávides, un imperio bereber muy estricto en lo religioso. Cuando su poder se vino abajo, fueron reemplazados por los almohades, que eran todavía más radicales. Ambos consiguieron unificar al Andalus, sí, pero a costa de imponer un dominio extranjero y bastante austero. Al principio, los almohades parecían imparables, ¿eh? Consiguieron una victoria importantísima en Alarcos que les dio mucho poder. Pero ojo, porque el momento que de verdad lo cambió todo, el punto de inflexión definitivo, estaba a la vuelta de la esquina. Y llegó. En 1212, una gran alianza de reinos cristianos les infligió una derrota catastrófica en las Navas de Tolosa. Y esta no fue una batalla más, no, este fue el golpe de gracia. El poder almohade en la península se desmoronó por completo, y las puertas del sur, del Valle del Guadalquivir, quedaron abiertas de par en par. Y es justo ahí, de entre los escombros de ese imperio en caída libre, cuando todos los demás territorios de Al-Ándalus iban siendo conquistados, que un último reducto consiguió lo imposible: sobrevivir y fundarse como un reino independiente. Este mapa lo dice todo, ¿verdad? Hay que fijarse bien en esa pequeña mancha verde. Desde que nació en 1238, el reino nazarí de Granada era básicamente una isla, un pequeño territorio musulmán rodeado por un océano de reinos cristianos. La verdad, su posición no podía ser más delicada. Lo que nos trae de vuelta a la pregunta del principio, que ahora, con todo este contexto, parece todavía más increíble. ¿Cuál fue el secreto para aguantar tanto tiempo en una situación así? Pues aguantaron, ni más ni menos, que 254 años, desde 1238 hasta 1492. Una auténtica proeza, una longevidad asombrosa dadas las circunstancias. Bueno, no hubo un único secreto, sino más bien una combinación magistral de 3 factores. El primero, la geografía. Sierra Nevada era literalmente una muralla natural que los protegía. El segundo, una economía muy potente, basada en una agricultura muy avanzada y en el comercio de productos de lujo, sobre todo la seda. Y el tercero, que quizá fue el más importante, una diplomacia inteligentísima. Esto muchas veces significaba pagarle a Castilla mucho dinero, las famosas parias, para comprar la paz. Pero lo más fascinante de Granada es que no se limitó a sobrevivir. ¿Qué va? Es que floreció de una manera espectacular. Y ese florecimiento cultural nos dejó como legado uno de los monumentos más alucinantes del mundo: la Alhambra. Su nombre, La Roja, ya nos da una pista sobre el color de la arcilla de sus muros. Y aquí está la genialidad del concepto. No era solo un palacio de cuento de hadas, era, a la vez, una fortaleza militar poderosísima. Belleza y defensa, todo en uno. Si hiciéramos un pequeño recorrido, empezaríamos por su corazón militar, la Alcazaba.
Este era el recinto fortificado, la parte más antigua y defensiva. Desde aquí se controlaba toda la ciudad y sus alrededores. Era el músculo del complejo. Y de ahí pasamos a la Casa Real, a los palacios nazaríes. Y aquí es donde uno se queda sin palabras, porque toda esa maravilla, toda esa decoración increíble que vemos, no es mármol ni piedra cara, está hecha con materiales humildes, yeso, madera, azulejos, pero trabajados con una maestría que es sencillamente de otro mundo. Dentro de los palacios, la vida estaba muy diferenciada. Había una zona pública, el cuarto de Comares, con el patio de los Arrayanes, que era donde el sultán recibía a los embajadores e impartía justicia. Y luego estaba la parte íntima, el corazón privado del poder, centrado en el famosísimo Patio de los Leones, donde se encontraban los aposentos del monarca y su harén. Pero a pesar de todo su ingenio, de todo su esplendor, esta historia no podía durar para siempre. A finales del siglo XV, esa fórmula para la supervivencia, que tan bien les había funcionado, empezó a fallar. La caída fue lo que se suele llamar una tormenta perfecta, una mezcla de problemas internos y externos. Por dentro, el reino se desangraba con luchas continuas por el poder entre las familias nobles. Por fuera, sus aliados en África ya no tenían la fuerza de antes. Y lo más decisivo de todo, sus enemigos de siempre, Castilla y Aragón, se habían unido con el matrimonio de los reyes católicos, creando una superpotencia con un objetivo clarísimo: conquistar Granada. Y así, el 2 de enero de 1492, la historia llegó a su desenlace. La entrega de las llaves de la ciudad a los reyes católicos no solo significó el fin del Reino de Granada, fue el punto y final a casi 8 siglos de civilización islámica en la península ibérica. Este gráfico final nos da una perspectiva fantástica. Vemos el largo periodo del califato, la época tan convulsa de las taifas y los imperios, y al final, Granada. Sí, su barra puede parecer la más corta, pero menudo capítulo final. Fueron 254 años de una intensidad y una brillantez cultural que, francamente, todavía hoy nos deslumbra. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Políticamente, Granada fue derrotada, pero su legado cultural, con la Alhambra como máximo exponente, ha vencido al tiempo. Y esto nos hace preguntarnos, ¿hasta qué punto el final de una historia, ese último destello, a veces el más brillante, puede llegar a definir todo lo que vino antes?